Bendiciones abundantes, que la gracia y el amor del Señor sea derramando cada día sobre sus vidas. Estamos en su programa Una Vida con Propósito y en esta oportunidad quiero compartir una palabra que está en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Dice la palabra del Señor: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con todos vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, estas palabras las dijo Jesús cuando él iba a ascender al cielo y les da unas últimas instrucciones y les dice lo que es la gran comisión. Les dice: por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y algo muy importante que él resalta es la enseñanza. Dice: enseñándoles que guarden todas las cosas. Y ya aquí yo estoy con vosotros. Hace hincapié de que Él está con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Cuando allí el Señor habla acerca de discípulos, está hablando de una persona que se deja enseñar, una persona que es guiada por el Señor, que sigue los pasos del Señor, que camina conforme a sus propósitos y su voluntad. Y vemos aquí de lo que es la importancia de la palabra discípulo. La palabra discípulo como tal la encontramos 29 veces en la Biblia, una sola vez en el Antiguo Testamento en Crónicas y 28 veces en el Nuevo Testamento. Pero la palabra discípulos, la encontramos 242 veces. Una en el Antiguo Testamento, esta está en el libro de Isaías, y 241 veces en los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y en lo que es el libro de los Hechos. Entonces ahí vemos a través de la palabra del Señor la importancia de lo que es ser discípulos y hacer discípulos. La palabra nos enseña que cuando Jesús vino a esta tierra, dice las Escrituras que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Hablando del pueblo de Israel, hablando de que Jesús vino a enseñar, vino a mostrar la voluntad del Padre. Pero dice que fueron pocos los que escucharon la voz del Señor, pocos los que siguieron, pocos los que hicieron caso a lo que Dios les estaba hablando. Pero dentro de estas personas que Dios estaba llamando, encontramos, por ejemplo, a los 12 apóstoles, en los cuales fueron discípulos del Señor. Jesús vino a esta tierra y buscó lo primero a esos discípulos. Entre esto encontramos a esos 12 apóstoles y otros más. Pero estos 12 apóstoles siguieron al Señor donde quiera que el Señor iba. Aunque muchas multitudes seguían al Señor, pero el Señor les dice que muchos de ellos le seguían era por la comida, era porque el Señor los sustentaba, pero más no realmente porque querían aprender, querían establecer que el reino de los cielos estuviese establecida sobre sus vidas. Y el Señor empieza a hablar a través de las Escrituras algunas características que debe tener esos discípulos. Por ejemplo, nos enseña la palabra que el que quiera ser discípulo debe negarse a sí mismo y debe hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Y vemos que entre esos discípulos o entre esas personas que el Señor llamó para que fueran enseñados por Él, muchos colocaron muchos obstáculos, muchos tropiezos. Y por ejemplo vemos en el caso de aquel hombre que el Señor le dijo: ven y sígueme. Y él dijo: si quieres ser mi discípulo. Él dijo: no, tengo que ir a enterrar a mi padre primero. Y bueno, y el Señor les empieza a hablar y dice: cualquiera que prefiera padre o a madre antes que a mí, o muchas cosas en esta tierra antes que a mí no puede ser mi discípulo. Entonces el Señor está hablando de una característica esencial que tiene un discípulo y es negarse a sí mismo. Un discípulo es una persona que sigue a Jesús donde quiera que Él va, sigue lo que dice la palabra, es obediente, es enseñado en todos los ámbitos de su vida a través de lo que nos enseña la palabra del Señor. Un discípulo es un creyente que está creciendo en conformidad con Cristo, que está dando fruto en la evangelización, que está trabajando en la consolidación para conservar ese fruto. Un discípulo es una persona que está siendo enseñada, se deja enseñar no solamente por lo que la palabra del Señor nos dice, sino por aquellos hombres, vasos, instrumentos que el Señor coloca para que esa palabra llegue a nuestras vidas, a nuestros corazones con revelación y con la ayuda a través del Espíritu Santo. Pero también esa persona que es discípulo también se convierte en un discipulador, y dice la palabra que lo que de gracia nosotros recibimos, de gracia nosotros debemos de darlo. Pero vemos en las Escrituras que el Señor se encuentra con personas que
que no querían ser discípulos, no querían pagar el precio, no querían negarse a sí mismos, querían seguir siendo su voluntad y lo único que buscaban al Señor era para que le respondiera lo que ellos querían, más nada. No había un verdadero compromiso y no querían ser enseñados. Hoy en día le damos gracias al Señor porque Dios utiliza maestros para que podamos ser enseñados, utiliza pastores, utiliza profetas, maestros, evangelistas para que nosotros podamos ser instruidos y a través de diferentes partes de diferentes cuerpos de Cristo en diferentes lugares, pues esas personas instruyen también a otros cumpliéndose lo que dice la palabra del Señor. Pero pueden haber creyentes que de repente no quieran ser enseñados, no quieran ser discipulados, y cuando existe eso en un creyente es algo muy peligroso, porque puede ser que la persona esté pensando que él es autosuficiente, que en esa persona tal vez existe un ego porque no quiere ser enseñado por otras personas, sino cree que tal vez ya tiene todo el conocimiento. Y vemos que en la palabra del Señor nos habla de aquellos hombres que creían saber todas las cosas y no querían ser enseñados por Jesús, y Jesús les habla fuerte y Jesús les dice y les hablaba por parábolas a muchos para que no pudieran entender, porque ellos estaban basados en su propio conocimiento. Cuando por ejemplo la palabra del Señor nos dice en Proverbio: hijo mío, inclina tu oído a las razones del Señor. Necesitamos inclinar nuestro oído para todo aquello que el Señor quiere enseñarnos, en el cual el Señor quiere direccionarnos, guiarnos a toda la verdad. Pero dice por ejemplo en la palabra del Señor que muchos resisten lo que es la palabra de Dios, muchos resisten lo que es, no quieren aprender y resisten. Están resistiendo de una u otra manera a lo que es la verdad. Cuando nosotros somos enseñados de lo que la palabra del Señor dice y somos instruidos en ella, entonces nuestra vida va a caminar de una manera diferente. Vamos a ser libres. La Biblia nos dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando somos enseñados, cuando somos guiados, conocemos muchas cosas que Dios ha preparado de antemano para que tú y yo andemos con ellos. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos a llegar a los caminos del Señor y cuando empezamos a escudriñarla en las Escrituras acerca de lo que es la sanidad, pues nosotros sabemos que tenemos un privilegio, que tenemos una promesa grande sobre nuestras vidas, y es que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario y que por las llagas de Cristo hemos sido sanados, y que tenemos autoridad, porque también nos dice la palabra de Dios que Dios nos dio autoridad aquí en esta tierra, el poder de atar, el poder de desatar, y son muchas verdades que encontramos a través de la palabra, pero necesitamos conocerla. Entonces por eso es importante que cada uno de nosotros sea instruido. El apóstol Pablo, él mismo dice que yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. O sea, él se esforzaba cada día más a seguir y seguir, porque hay muchas cosas que la palabra del Señor nos enseñan y que tienen mucha revelación, y en las cuales cada uno de nosotros debemos de buscar cada día, de meditar en ello, de indagar como hacían aquellos profetas que nos enseña la palabra del Señor, que ellos indagaban el tiempo, indagaban acerca de la persona de Jesucristo, y a ellos se les fue revelado, porque la palabra del Señor nos dice que el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Entonces la Biblia nos dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Qué hermoso es ser instruidos a través de la palabra del Señor, ser instruidos conforme a las diferentes áreas que nos habla el Señor, ya sea de sanidad, sea de prosperidad, sea de libertad, sea familiar. La Biblia nos enseña todos los ámbitos de nuestra vida para que podamos vivir una vida de éxito, una vida de integridad. Y por eso Jesús dijo: la palabra es vida y la palabra es medicina para todos aquellos que la hallan. La palabra es lumbrera en nuestros caminos. La palabra nos guía, la palabra nos corrige, la palabra te enseña, la palabra te muestra, Jesús te revela quién es el Señor. Y esto yo lo veo tan igual un ejemplo aquí en la tierra, tan igual, pero no con el mismo poder, con la misma autoridad, con la misma bendición que viene cuando es a través de la Escritura. Pero pudiese dar un ejemplo aquí: cuando una persona tiene una profesión, esa profesión por ejemplo ejerce una medicina, X profesión, cuando la persona se esmera en aprender, está siendo enseñada a través de los diferentes años, a través de los diferentes niveles, esa persona cuando va a ejercer esa profesión ejerce tiene una buena vocación en lo que desempeña. Asimismo, la palabra del Señor, nosotros debemos ser instruidos para ser, como dice la palabra, esos obreros aprobados, esos obreros que usan la palabra bien y la usan en verdad.
pero yo no veo un médico que quiera ejercer su profesión sin pasar por primer año, por segundo año, por tercer año, por cuarto año, por quinto año en medicina. Y en el ámbito del Señor puede haber de repente muchos creyentes que quieran llegar a obtener grandes ministerios, querer moverse en diferentes dones que van más allá, pero no quieren ser enseñados y no quieren ser instruidos. Esto no funciona de esa manera. Necesitamos ser bien enseñados, necesitamos ser bien instruidos, tener unas buenas bases, así como cuando se va a construir una casa, 7 de 2 pisos, 7 de 3 pisos. Si quiere que esa casa tenga más niveles, tiene que tener unas buenas bases, tiene que tener una buena estructura. Entonces, por eso es que es importante que la palabra del Señor nos habla de que necesitamos ser discipulados, necesitamos ser instruidos en cuanto a lo que es la palabra del Señor. Y una vez que ese médico es graduado, ejerce esa profesión, se especializa, va mucho más allá. Y eso es lo que nos dice el apóstol Pablo, por ejemplo, cuando le dice Pablo a Timoteo, él les dice: ocúpate de la lectura, ocúpate de la enseñanza, ocúpate de todas estas cosas, porque estas cosas son buenas, estas cosas te guían, estas cosas te llevan más allá, estas cosas te llevan a tener una revelación más acerca de lo que es la persona de Jesucristo. Entonces, por ejemplo, muchos pueden llegar a decir: yo quiero tener ser un don, por ejemplo, de ser profeta, pero si no conocemos de repente lo que es la palabra de ciencia, no conocemos qué es palabra de sabiduría, o sea, no podemos ir mucho más allá sin ser instruidos primero, sin ser direccionados por lo que la palabra de Dios nos dice en los diferentes ámbitos en los cuales Dios tal vez nos haya llamado a cada uno de nosotros. O si de repente queremos ser evangelistas, o tú quieres ser evangelista, necesitamos instruirnos qué es lo que dice la palabra del Señor acerca de las sanidades, las diversas operaciones de sanidades, los milagros. Entonces, todas estas cosas nos enseñan que de una u otra manera tenemos que ser discipulados en diferentes áreas de nuestra vida y para ejercer un buen liderazgo y un buen don ministerial o dones del Espíritu de parte del Señor. Entonces, el apóstol Pablo decía eso, decía: yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero me extiendo hacia lo que está delante. Nosotros necesitamos ir mucho más allá, necesitamos meditar en las Escrituras, necesitamos indagar acerca de todas las cosas hermosas y maravillosas que Dios ha establecido sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones. Entonces, el apóstol Pablo también les dice a ellos y les refuta mucho de ellos cuando les dice: ustedes, debiendo ser ya maestros, es necesario que vuelvan otra vez a enseñarles los primeros rudimentos. ¿Por qué? Porque eran creyentes que pasaron los años, pero no querían ser instruidos, no querían ser direccionados, no querían ser disciplinados de parte del Señor, no querían pagar ese precio, y entonces ya debían ser maestros, ya debían estar enseñando a otros, pero dice que es necesario que os vuelvan a enseñar. Una de las cosas que tú y yo tenemos que tener en claro en el camino en el cual nosotros estamos es que tenemos que tomar determinación, una determinación de seguir adelante a pesar de las situaciones, a pesar de las circunstancias, profundizar más en lo que es la palabra del Señor. Y sabemos que Dios tiene un don especial sobre cada uno de nosotros, pero necesitamos involucrarnos, necesitamos ejercer eso que Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros a hacer, pero necesitamos el conocimiento de la palabra del Señor para que ejerzamos dignamente esa vocación en la cual cada uno de nosotros fue llamado. La palabra del Señor nos dice, por ejemplo, en Oseas 4:6: mi pueblo perece por falta de conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento. El conocimiento, las razones que vienen a través de Dios nos traen libertad, nos traen vida, nos traen sanidad en los diferentes ámbitos de nuestras vidas. Entonces, esa palabra que nos habla el Señor trae todos estos ámbitos: sanidad, libertad, profundidad del Señor. Dice la Biblia: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, qué bueno y hermoso que el Señor nos habla cuando habla de esta gran comisión de los discípulos. Dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y quiero en esta oportunidad darle gracias al Señor por todas aquellas personas que te han instruido, que nos han instruido en cuanto a lo que es la palabra
la palabra del Señor, aquellos maestros, aquellos pastores, aquellos apóstoles, aquellos profetas, aquellos evangelistas, aquellos ancianos, aquellos hombres y mujeres del Señor que nos han instruido, así como dice la palabra, así como Pablo instruyó a Timoteo, le dice verdadero hijo en la fe, así como Jesús instruyó a sus discípulos, así como Moisés instruyó a Josué, instruyó a todos aquellos hombres, así como Elías instruyó a Eliseo. Necesitamos ser instruidos de parte del Señor, porque hay cosas gloriosas y hay cosas maravillosas que Dios tiene para con cada uno de nosotros, pero necesitamos ser buenos discípulos, necesitamos ser direccionados, enseñados y guiados. Entonces dice la palabra del Señor que en Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Gloria a Dios por la palabra del Señor. Gloria a Dios por esos vasos, instrumentos que Dios ha enviado a nuestras vidas para ser direccionados. Necesitamos honrar, necesitamos conocer honrar, como nos dice la palabra, a todos aquellos que persiguen, a todos aquellos que nos enseñan esa palabra de verdad. Dios le bendiga.